Y yo recordaba, que esa semana estuvimos organizando un poco, queríamos que fuera diferente. Por lo general las iglesias acostumbran a llamar predicadores para que vengan porque vamos a festejar aniversario, pero yo entiendo que es algo como íntimo, ¿no? Algo que es como para congregación. Y bueno, Dios me habló y me dijo, bueno, vamos a recordar cómo ha sido todo el proceso de estos 9 años, cómo empezamos. Hablé con Eve para que pudiéramos formular algunas preguntas, que por lo general es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sienten ustedes o cómo han sentido ustedes el hecho de ser pastores, el llamado? Y fue realmente maravilloso. Daniel se pasó con la edición de los videos, eso fue casi que no podíamos hablar porque fue tremendo. Los videos que hizo, todos eran o provocaban que, por lo menos yo particularmente, me conmoviera muchísimo. Y veía fotos del inicio de la congregación. Empezamos en un lugar pequeño, como ya ustedes bien saben, un apartamento muy pequeño, y yo veía y me lograba impresionar un poco, y eso que ya he visto las fotos, y me impresionaba un poco el avance en Dios. Todavía faltan muchas más cosas, pero me impresionaba mucho el avance de dónde venimos. Y hubo algo que me llamó particularmente la atención, eran las 6 primeras personas que asistieron al primer servicio que hicimos en ese lugar y que todavía están con nosotros por la gracia de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo hicieron para quedarse, verdad? O sea, ¿cómo hicieron para estar? Es una autocrítica, ¿verdad? Porque no teníamos grupo de alabanza, no teníamos absolutamente nada, era solamente yo, que era más que todo como el hombre orquesta, era quien tocaba la guitarra, quien ministraba, quien daba la bienvenida, quien le tocó con mujer, quien estaba pendiente a todo y que después predicaba, o en su defecto mi esposa. Pero yo decía, pero ¿cómo estas 6 personas empezaron y creyeron en lo que Dios nos había entregado en ese momento? Y yo pensaba en eso y yo decía, bueno, Dios ha sido realmente bueno, porque algunos de ellos tenían mucho más tiempo en otra iglesia, ya habían asistido a otra iglesia, y venir y congregarse un domingo en un lugar pero tan pequeño, que no era una iglesia propiamente, pero que era algo muy pequeño, pues para mí fue sorprendente, dentro de otras cosas que yo puedo decir que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y evaluaba todo y decía, bueno, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que da el crecimiento según la promesa que ya ha establecido en cada uno de nosotros, pero es un Dios de proceso y cada proceso requiere tiempo, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un llamado particular muy, pero muy especial de parte de Dios, y que seguramente Dios lo va a hacer. Y en la medida en que nosotros creamos que Dios va a hacer algo por medio de nosotros, no importa cuál es el estado en el que estamos hoy, no importa si no vemos absolutamente nada, como yo hace 9 años atrás, Dios lo va a hacer si tú solamente puedes entender que debes comprometerte, que debes entregarte realmente y que debes pasar mucho más allá de la fe, de creer que Dios lo puede hacer, para dar pasos de fe que puedan acercarnos a ese propósito que Dios ya ha establecido. Porque eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue dar pasos de fe, creerle a Dios, creer en que Dios lo podía hacer, aunque había muchas dudas. Me tengo que decirte que había muchas dudas, y una de las preguntas que hacía Eve ayer era eso, precisamente. ¿Alguna vez tuvieron dudas? Claro que sí. Claro que tuvimos dudas. De hecho, antes de iniciar, tuve muchas dudas de empezar en el lugar donde iniciamos, valga la redundancia. Y yo decía, bueno, sí, listo, acepto el llamado de Dios, bueno, listo, ok, vamos a empezar, pero yo no quiero que sea aquí. Recuerdo que decía, yo no quiero que sea aquí, o sea, ¿cómo va a ser aquí? Hice un recorrido en el barrio y miré que habían como unas 4 o 5 iglesias más. Yo dije, no, pero es que es imposible que sea aquí. Iglesias ya estructuradas, iglesias grandes, relativamente grandes alrededor, pero ya habían iglesias en el barrio. Yo decía, pero ¿cómo Dios me va a decir que es aquí si aquí hay iglesias alrededor? Hay una iglesia que es muy grande en la cuadra que sigue, y Dios insistía en que era ahí, en ese lugar. Recuerdo yo que me llamó
una persona que yo agradezco mucho por su vida y cada vez que tengo la oportunidad la honro con mis oraciones, que nos dijo, es ahí, empiecen ahí. Y bueno, eso logró como confirmar un poco lo que ya Dios nos había hablado y iniciamos, le creímos a Dios. Pero dimos pasos de fe para que eso pasara. Pasos creyéndole a Dios, aún sin recursos, pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver cómo Dios tocaba a personas y les decía, siembren en este lugar, a pesar de que no asistían a la iglesia, sembraban en el lugar porque entendían de parte de Dios que había un llamado especial, que había un ministerio que Dios pensaba iniciar en su momento y ellos apoyaron. Y es ver la mano de Dios dentro de ese mismo proceso, aunque hayan dudas. Pero si hay algo que Dios formó en mi esposa y en mí, fue una disciplina. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Una disciplina de oración, una disciplina de aprender la palabra, una disciplina de intimidad, porque todo requiere de una disciplina. Dios a cada uno de nosotros, repito, nos ha hecho un llamado especial y si no somos disciplinados, no vamos a poder ver lo que Dios nos ha prometido. No va a pasar. Aunque el deseo de Dios es que nosotros avancemos, seamos prósperos, Él pueda usarnos, si no somos disciplinados, no va a pasar nada. Y repito, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros terminamos siendo ese impedimento para que Dios haga algo. Terminamos siendo ese impedimento para que Dios pueda hacer algo por medio de nosotros que es muy, pero muy especial. Levante la mano aquí. No, no levante la mano mejor. Piense un poco. Si usted alguna vez no ha escuchado la voz de Dios que le ha dicho, quiero hacer esto por medio de ti. Yo creo que a todos Dios nos ha hablado. Y ha dicho, quiero hacer esto por medio de ti. Ahora, piensa, ¿hace cuánto Dios te lo dijo? ¿Hace cuánto Dios te habló y te dijo que iba a hacer algo por medio de ti? Pregúntate, ¿qué ha impedido que eso ocurra en tu vida? ¿Has visto destellos de la gloria de Dios? Dios te ha mostrado que tienes que hacerlo, pero tienes que reconocer, o debemos reconocer que han habido impedimentos que no han permitido que realmente nosotros veamos lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de lo que piensa hacer en nosotros y parece que las cosas no se dan? Parece que no vemos nada y pasa el tiempo y yo por lo menos evalúo año tras año cómo va la iglesia, si he crecido, si no he crecido, y es algo que te recomiendo que puedas hacer, porque de alguna manera nos muestra si realmente estamos avanzando en Dios o no. Porque a veces nos conformamos solamente con hacer algo para Dios en particular, pero entendemos en el fondo de nuestro corazón que hay mucho más para nosotros y que Dios quiere hacer por medio de nosotros, pero que no ha pasado porque nos hemos acomodado a lo poco que estamos haciendo hasta ahora y creemos que es suficiente. Y yo sé que tú has sentido una sensación en tu corazón de decir, yo puedo hacer esto, yo he podido hacer esto. Dios me ha llamado a predicar, Dios me ha llamado a ministrar, Dios me ha llamado, no sé cuál sea tu llamado en específico, pero cuando tú ves, por ejemplo, alguna persona que lo hace, tú sientes que tú también puedes tener la capacidad para hacerlo. Y eso causa como cierta nostalgia en nuestro corazón, no sé si solamente me pasa a mí, pero eso causa como una nostalgia en nuestro corazón, como decir, yo también puedo hacerlo, Dios me ha llamado para esto y hay algo que lo ha impedido. Y yo creo que fundamentalmente la falta de disciplina es lo que impide que nosotros podamos ser usados por Dios como Él quiere realmente usarnos. Porque yo tengo que decirte algo, lo que Dios ha hecho por medio de ti, las pocas veces que has estado dispuesto, ha sido poderoso. Cuando Dios te ha dicho, dile esta palabra a tal persona, y tú no creías, ¿verdad? Pero vas y te acercas y le dices, mira, Dios te ama. Simplemente con un Dios te ama, que parece simple, que parece sencillo, eso provoca un efecto en la persona y tú te das cuenta que fue Dios quien colocó eso en tu corazón y el resultado de decirlo en esa persona
te dice, wow, Dios me usa. Ahora, con eso tan poco, tan pequeño, que parece pequeño, pero realmente en lo espiritual es grande, imagina ahora haciendo mucho más o haciendo lo que Dios te pide que realmente hagas. Y para que eso pase, realmente necesitamos ser disciplinados. Necesitamos entender que nosotros construimos una solidez, una casa sobre la roca que es Cristo. Pero necesitamos construir algo. Necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos entender que hay una base que debemos construir para que el templo sea edificado. Y cuando hablo de templo, hablo de ese proyecto, de esa visión que te ha entregado Dios y que quiere hacer por medio de ti para manifestar su poder. De eso es lo que te estoy hablando. De ese llamado que Dios te hizo, no sé si sea alabar a Dios, no sé si sea predicar, no sé si sea un ministerio en específico que Dios seguramente ha dicho, quiero hacerlo por medio de ti. Y tú has esperado que Dios haga todo. Y te has quedado sentado con tus manos cruzadas pensando que las cosas se dan porque sí. Y te ha costado esforzarte, ser disciplinado, comprometerte, cumplir tu palabra, que son algunas características que vamos a ver de una persona que realmente es disciplinada. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, y quiero empezar con esto. Mateo 7, 24. Vamos a leer hasta el 27. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, la base de este pasaje tiene que ver con la enseñanza de Dios, es decir, con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de nosotros y con la instrucción que Él tiene para nosotros diaria, para que nosotros podamos construir. Pero tenemos que construir. Entonces, hay dos maneras de construir. Uno es sobre la roca sólida, que en este caso es Jesús, y otra sobre la arena, que no es algo sólido. Nosotros podemos estar construyendo en un escenario o en otro, pero estamos construyendo. El problema es que cuando nosotros construimos sobre la arena, sin que esto sea una base sólida, lo más seguro es que las tormentas, las situaciones difíciles, cualquier situación que vivamos que sea realmente conflictiva, va a tumbar nuestra casa. Y eso es lo que ocurre muchas veces en cada uno de nosotros, que intentamos emocionalmente poder servirle a Dios, trabajar en Dios, recibir la palabra, pero ocurre que es eso, emocional. Y son esas personas que tú puedes ver aún dentro de la iglesia que escuchan, Dios va a hacer eso contigo, ¿verdad? Tiemblan, se caen, lloran, pero no es algo que el Espíritu Santo ha interiorizado en ellos porque dudan o porque no creen en su totalidad. Entonces, hoy creen que Dios es bueno, mañana no. Hoy creen que Dios es fiel, mañana no. Hoy creen que Dios va a hacer algo, mañana no. Y a pesar de que Dios les está diciendo, mira, es contigo que lo quiero hacer, hoy creen y la dificultad del día siguiente hace que puedan dudar. Las limitaciones que ven hacen que puedan dudar. Las circunstancias que viven que realmente son dolorosas o que vivimos que son dolorosas nos hacen dudar y empezamos inmediatamente a construir sobre la arena. Y ahí somos inestables, no conocemos la seguridad que nos transmite el Espíritu Santo, que nos hace levantar la cabeza y decir, a pesar de las situaciones difíciles, yo creo en lo que Dios ha prometido para mi vida. Cuando creemos realmente en lo que Dios ha prometido en nuestra vida, empezamos a construir progresivamente sobre la roca que es Cristo.
Y ahí también van a venir tempestades. Ahí también van a venir situaciones difíciles. Pero ¿qué va a pasar? Nuestra casa no va a caer. Y a pesar de, vamos a servirle a Dios. A pesar de, vamos a entender que hemos adquirido un compromiso en Dios. No va a haber excusas para poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No vamos a plantear una excusa para decir, ay no, pero es que todo tiene su tiempo. Entonces descontextualizamos lo que dice la palabra para formar un argumento que parece que contradice lo que Dios ha dicho que tiene que hacer en nosotros. Y decimos, ay no, pero en la palabra dice todo tiene su tiempo, pastor. Todo tiene su tiempo y hace 15 años Dios te dijo lo que iba a hacer por medio de ti y todavía no has visto lo que realmente Dios quiere hacer por medio de ti, porque siempre has dicho todo tiene su tiempo. O no estoy preparado. O alguien más lo puede hacer. O voy a esperar que Dios arregle mi situación, arregle mi vida para entonces sí disponerme a que Dios haga algo por medio de mí. Tengo que decirte algo. Las cosas no se van a solucionar para que tú sirvas. No se va a ir el dolor así por así para que tú puedas entonces estar tranquilo y decir, ah bueno, ahora sí voy a hacer lo que Dios me pide. No va a pasar eso. Yo no conozco que pase eso. Lo que yo conozco es que a pesar de la adversidad, si tú te comprometes realmente, tú te levantas y dices, Dios va a hacer algo en mi vida. Y a pesar de las tormentas, tú dices, yo le creo a Dios, yo avanzo, yo no soy de los que retroceden, yo doy pasos de fe, porque diario me voy haciendo eso de edificarme sobre la roca que es Cristo Jesús. Y a pesar de que vengan tormentas, no caeré. A pesar de que esa persona en la cual había depositado mi confianza y creía que no me iba a fallar, me falla, yo creo en Cristo que nunca me falla y por eso avanzo. Cuando el desánimo intente apaciguar lo que Dios ha colocado en mí, yo digo, fuera desánimo, me levanto en el nombre de Jesús, porque lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Y yo no voy a hacer impedimento. Porque tengo que decirte algo, a veces culpamos al enemigo de una cantidad de cosas que la culpa es nuestra. Es la realidad. Ay, no, es que el enemigo no me deja en paz, es que el enemigo no me deja quieto, es que el enemigo se levantó por allá y se levantó por allá, y atribuimos al enemigo una cantidad de cosas que es culpa nuestra porque no nos hemos dejado formar por Dios. Dios no ha formado nuestro carácter, no lo ha formado. Entonces la excusa se ha vuelto, ay, es que el enemigo se levantó. Sí, a veces el enemigo se va a levantar con tu esposo, con tu esposa, con tus mismos hijos, con familiares cercanos, con tu jefe. Pero eso no es una excusa para que tú digas, no, yo voy a desistir del plan que Dios tiene en mi vida. Todo lo contrario. Lo mismo pasa cuando la enfermedad toca la puerta, ¿verdad? Entonces colocamos lo que nos está pasando físicamente como una excusa para que Dios haga algo por medio de nosotros. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos levantemos a pesar de. Sí, Dios sabe y conoce que nos duele. Dios sabe y conoce que es difícil para nosotros el proceso, porque todos los procesos son difíciles. Pero también sabe lo que ha colocado en nosotros y sabe que somos capaces. Dios no va a permitir que tú pases o que estés transitando por un camino que no puedas soportar, que no puedas tolerar. Porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, algunas cosas podrás en Cristo Jesús. No, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo es, todo, absolutamente todo. Si tienes suegra, si no la tienes, si estás casado, si no, si tienes dinero, si no tienes dinero, si estás enfermo, si no estás enfermo, si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por abundancia. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hoy Dios está haciendo un llamado a que seamos disciplinados, a que seamos comprometidos, a que si decimos, mira, Dios, te entrego mi vida y mi corazón, entonces sea el Señor quien dirija cada paso que damos. Y que no lo hagamos a nuestra manera, ni como nosotros queremos, sino que sea Dios quien dirija cada paso que damos. Que entendamos que no va a ser fácil, porque yo no quiero venderte la idea de que ser cristiano es fácil necesariamente. La Biblia dice
en el mundo sufriréis aflicciones. Y es la misma palabra de Dios hablando a los hijos de Dios. Así que no puede sorprenderte una situación difícil que estés viviendo hoy. Eso no puede hacer que tú tires la toalla. Yo veo extrañamente cristianos que están sorprendidos porque las personas que tienen a su alrededor le han defraudado, porque familiares cercanos les han lastimado, porque en su trabajo las cosas no se dan con facilidad. Y yo quiero decirte algo, hay algo dentro de ti diferente que se llama Espíritu Santo de Dios. Y está en ti. Y es natural que las personas que no lo tienen se conviertan en impedimento muchas veces o intenten impedir lo que Dios ha colocado en ti. Es normal, no te sorprendas. No te sorprendas. Mira, si hay veces el enemigo usa a hijos de Dios dentro de la iglesia, personas que están dentro de la iglesia y el enemigo los usa a veces porque se dejan influenciar e intentan entorpecer el plan o el diseño que Dios estableció en tu vida. ¿Qué se deja para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Entonces, ¿qué te sorprende? No deberías sorprenderte. Deberías entender que dentro del proceso Dios permite todo esto para que nosotros podamos afirmarnos en Él, para que nuestra confianza esté puesta en Él, para que cada día que vayamos construyendo nuestra casa sólida en la roca que es Jesús, entendamos que esos procesos nos ayudan a obtener mucha más fe de la que Dios ya ha colocado en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces nuestra capacidad se va ensanchando y nuestra casa cada vez es más grande, pero más fuerte y más sólida. ¿Por qué? Porque Jesús es esa roca en la cual estamos siendo edificados. Entonces estamos en una carrera que requiere disciplina. Esa es la realidad. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros. Diga, tú eres. Arturo se echó a reír. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol habla de una lucha. Esto confirma que la vida cristiana no es algo, como siempre he dicho yo, ¿no? Alicia en el país de las maravillas, donde todo es bonito, todo es hermoso. O sea, nos vendieron de que, bueno, somos cristianos, le entregamos nuestro corazón al Señor y todo va a darse facilito. Yo tengo que decirte que no es así. No es así. Y no te puedo engañar porque si te digo, prepárate, llegaste a Cristo, todo se va a dar. Vas a tener, todos tus días van a ser buenos. Prepárate por lo poderoso que Dios va a hacer y no vas a ver nunca nada difícil. Yo no te puedo decir eso porque si yo te digo eso, soy un irresponsable. Entonces, cuando venga el día malo, cuando experimentes aflicción, tú vas a decirme, pastor, pero usted me dijo a mí de que si yo entregaba mi vida a Cristo, todo iba a ir de victoria en victoria. Y esa victoria significa que yo no voy a experimentar dolor, no voy a experimentar angustia o soledad en su defecto. Yo no te puedo decir eso, porque van a llegar temporadas en tu vida, temporadas donde no la vas a pasar bien, donde se van a levantar personas que amas mucho en tu contra, donde vas a pasar por situaciones difíciles. Justo ahí tú tienes que afianzar tu confianza en Dios, porque Dios lo permite para eso. Y cuando no tengas ganas, cuando no quieras avanzar, recuerda lo que Dios va a hacer por medio de ti y tienes que decir, me levantaré. Por eso el apóstol dice aquí, yo peleo, y también decía, yo golpeo mi carne. Y hay muchos de nosotros que tienen que golpear su carne, no de una forma literal, no vayas a coger ahora a flagelarte. Yo no estoy diciendo eso. Tienes que entender que hay una lucha en lo espiritual. Y que siempre que te gobierne el Espíritu Santo, vas a hacer lo que Dios te pide que hagas. Pero cuando somos gobernados por la carne, vamos a hacer lo que nuestra emoción nos pide que hagamos. Entonces, esa lucha constante
de la carne y el espíritu es lo que nos hace ganar o perder batallas. Es lo que nos hace avanzar o retroceder. Es lo que nos hace crecer o estar ahí pasmados a nivel espiritual. Entonces, si hoy tú estás pasmadito, si no has podido crecer, si Dios te ha dicho, mira, esto es lo que voy a hacer contigo, pero han pasado los años y todavía eso no se ve, lo más probable es que estés pasmado. La buena noticia es que hoy Dios quiere traer un despertar a tu vida a nivel espiritual. O sea, quiere conmoverte desde lo más profundo de tu corazón para que tú entiendas que no importa la edad. Aquí, ¿cuál es la persona que tiene más años? El hermano Ramiro. Hermano Ramiro. La palabra habla de las canas. Hay que respetar las canas. Sabiduría en pleno. Bueno, hermano Ramiro, yo tengo que decirte que tu edad no es un impedimento, que el bajo espera por ti. Amén. Y no solamente eso, el ministerio que Dios te ha entregado. Y si estás respirando, como siempre he dicho, y si estás vivo, Dios quiere hacer algo por medio de ti. Y como yo conozco un Dios poderoso, yo conozco un Dios que todo lo puede, muy seguramente lo que va a pasar en ti es que va a ser algo muy, pero muy grande, porque servimos un Dios que poderoso. Te diré que está a tu lado, si respiras, hay esperanza. El más joven que está aquí, aparte de mí, está levantando la mano, puro viejo. Mati, no, Mati, María, aquí está Mati. Allá está joven también. Mira. ¿Cuántos saben que Dios puede usar hasta los niños? Claro que sí. Mira, en Dios no hay ningún tipo de impedimento, en lo absoluto. Juanpi tiene 12 años. Y yo a Juanpi le digo, hijo, bueno, ajá, y entonces, tengo que relatarte la historia. De que estabas en el vientre de tu madre, yo te ofrecí al Señor, yo te consagré al Señor. Estabas en el vientre de tu mamita, ahí estabas. Y tu mamá la habíamos llevado al médico porque tenía un desprendimiento o algo así. Entonces había señales no, ¿cómo es la palabra? O sea, había riesgo de poder desprenderse la criatura y bueno. Y cuando nos enteramos de eso, bueno, le mandaron reposo, tranquilidad y bueno, es difícil para ella, no sabe estar quieta. Así que fue mucho más difícil para mí. Pero cuando estaba en el vientre de su madre, yo como papá, yo cogí y le oré la pancita a mamá, le dije, hijo, que estás aquí en la pancita, yo oro por ti, yo sé que hay un propósito en tu vida y desde ya te consagro al servicio de Dios. Desde ya. Y yo siento que hice con Dios como una especie de un acuerdo. Hice un acuerdo con Dios, donde le dije, Dios, descanso en ti porque sé que tú estás en control y además porque yo sé que tú eres su padre. Pero yo esa promesa me quedó aquí, en mi mente y en mi corazón. Y yo se la recuerdo a mi hijo cada vez que puedo y le digo, vamos, pilas, que hay algo que Dios quiere hacer por medio de ti. Yo necesito que tú seas disciplinado. Listo, vas a aprender piano, listo. Estas son las horas que tienes que aprender piano y le exijo. Y le digo, bueno, hijo, ajá, y entonces, porque los niños siempre tienden a distraerse, a hacer una cosa, a hacer otra, ¿verdad? Del juego de play, que celular, que una cosa, que otra. Y yo, bueno, y entonces. Y llego y le digo, hijo, piano, video, tienes que grabar el video y no tengo que estar detrás de ti. Tienes que comprometerte porque Dios quiere hacer algo por medio de ti, pero requiere de tu compromiso. Y le insisto, y le insisto, y le insisto, y le insisto. Y quiero generar en él una disciplina para que a medida que él crezca, pueda darse cuenta dentro del proceso, primero lo bueno que es, porque siempre le doy un consejo directo. Si vas a hacer algo, tiene que ser lo mejor y excelente. Y le exijo. Y cojo a la profesora y le digo, Ángela, exígele. Necesito que le exijas. Ponle tareas y que te las cumpla. Ay, no, que es el hijo del pastor. Nada de eso, exígele. Y que tenga disciplina. Y eso lo mismo le digo a él también. Porque créeme, o sea, nada de lo que hacemos hoy va a ser trascendental si no somos disciplinados. Nada.
No imaginas dentro de la iglesia cuánta mediocridad muchas veces hay. Porque la gente no conoce sobre excelencia. Y para que seamos excelentes tenemos que ser disciplinados. Y para ser disciplinados tenemos que comprometernos realmente, entender que estamos corriendo una carrera, no para ganar algo corrupto, sino para ganar algo que es incorrupto. Todo lo que hacemos para Dios debe darle gloria y honra, y por eso no es que Dios haga por medio de nosotros por hacer. Es que Dios haga por medio de nosotros lo mejor y que lo que hagamos pueda darle honra a Dios, porque Él se merece lo mejor de nosotros. Así que si canta, debe ser el mejor. Estoy hablando de aquellos que adoran a Dios. Si tocas un instrumento, el bajo, el piano, la batería, lo que sea, tienes que ser el mejor. Porque lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Y en medio de ese proceso bonito de la alabanza, por ejemplo, la mayoría de los chicos no sabían absolutamente nada de los instrumentos, ni de cantar, ni absolutamente nada. Y 9 años y verlos ahora, ha habido un avance. Pero, ¿tú crees que yo me conformo con eso? No. Yo les exijo y les exijo y a veces se enojan conmigo y yo les exijo. A todos. Y cojo a Daniel, Daniel, ponte las pilas. No, Señor, te quedas allá, no vas a servir así, no. Porque no es así, lo cojo. ¿Por qué? Porque necesitamos disciplina y la disciplina es lo único que va a generar la excelencia. Es lo único. Lo mismo, mira, tú me vas a decir que estoy loco. Yo ensayo solo predicar. Predicar, yo ensayo solo. Y estoy solo en mi oficina y como los micrófonos se quedan allá, saco el micrófono y empiezo a dar la vuelta a la oficina. Y así, tengo que moverme así, así, tal. Obviamente nada de eso sale acá. Pero, o sea, yo lo que quiero... Yo lo que quiero es ser mejor cada día. Yo entiendo que es Dios por medio de mí, está bien. Yo sé que es así, es Dios por medio de mí. Pero hay algo que tengo que hacer yo. Hay algo que tengo que hacer yo en la práctica. Ya ves, entonces veo predicadores que tienen reconocimiento y los miro, los observo. Ah, mira, qué chévere, mira cómo hace. Y mira esa camisa bonita que tiene. Miro todo en lo absoluto. La Biblia dice tomar lo bueno, desechar lo malo, o sea, aprender de todos. Y eso hago yo. ¿Pero por qué? Porque quiero ser mejor. Yo te he contado antes que mi primera prédica fue un desastre. Todavía estoy en el proceso, estoy aprendiendo. Pero mi primera prédica fue un desastre total, un desastre. Las letras de la Biblia se me movían. Se me movían, no podía enlazar un mensaje con otro, no había una conexión en lo absoluto. Y fue un desastre, demoró 3 minutos con 50 segundos. Es la prédica más corta de la historia. Yo veo gente que se está formando aquí en la iglesia y que de pronto se coloca nervioso cuando va a predicar. Y predican, y yo digo, wow, y es la primera vez. Y asustados y todo, y predican al menos 25, media hora. Tienen algunos errores, detalles, ¿verdad? Pero es mucho mejor que lo que yo hice la primera vez que lo hice. A mí eso me sorprende gratamente. Pero todo tiene un proceso y hay que necesariamente ser disciplinados. Y estoy hablando de esas personas que tienen un talento, un don también, porque tienen un talento. Hay gente aquí con talentos. Mira, el talento no te va a llevar donde la disciplina sí puede llevarte. El talento no te va a llevar donde la disciplina sí puede. Yo conozco mucha gente talentosa sin disciplina. Mucha gente talentosa sin disciplina. En el fútbol lo vemos. Romario, un jugador brasileño que muchos de ustedes conocen, era un jugador indisciplinado, pero tenía un talento impresionante. En su época fue el mejor delantero de Brasil y el mejor delantero del mejor club del mundo, Barcelona, que por cierto les recuerdo, ahorita en un rato jugamos el clásico y lo ganamos. No hay futbolistas acá. O digamos que tú conoces de fútbol, era un buen jugador, tenía un talento impresionante, pero el man no se quería entrenar. Era una lucha para que se entrenara. Y aparte de eso era tomador. Entonces lo entrevistaban y decían, no, yo no voy a dejar salir en la noche, no voy a dejar de salir en la noche, yo tengo que salir en la noche. Y un futbolista de alto rendimiento, para que su carrera se extienda en el tiempo,
para que se mantenga, no puede darse el lujo de estar saliendo todas las noches a emborracharse y a tener sexo con todas las mujeres que se les aparezca en el camino. Y eso hacía Romario. Entonces Romario era una persona que tenía un talento impresionante, pero que no era disciplinado, su carrera duró poco. Un ejemplo de disciplina, Cristiano Ronaldo, es un ejemplo de disciplina. Tiene 38 años y está enterito, se quita la camisa y tiene los cuadritos que yo no tengo. Y ahí está, corriendo con el poco árabe, ese va y viene, el jugador mejor pago del mundo es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque el tipo es disciplinado. Es el último que sale en los entrenos y hay jugadores de la Juve, cuando jugó en la Juve, jugadores del Manchester United, jugadores del Real Madrid, que se quedaron asombrados con la disciplina de Cristiano Ronaldo. Era el primero que llegaba a los entrenamientos y era el último que se iba, y cuando ya todo el mundo se iba, él se quedaba entrenando y llegaba a la casa a entrenar. Entonces el tipo tiene los balones de oro que tiene el reconocimiento que tiene, es el jugador con más seguidores en Instagram, y no por casualidad. ¿Sabes por qué? Por disciplina, porque es un tipo disciplinado. Lo mismo Lionel Messi, no puedo dejarlo pasar por alto. Es lo mismo, él es mucho más talento, ¿sabes? Y puede darse el lujo de hacer cosas que Cristiano Ronaldo seguramente no. Estoy hablando del tema de disciplina y de ejercitar su cuerpo, porque lo de Messi es un talento natural, pero el tipo también es disciplinado. Y se ha mantenido en el tiempo porque ha sido disciplinado. Y goza del reconocimiento que goza, y es trascendente lo que hace porque es disciplinado. Entonces, esta es una muestra clara de que el talento no es suficiente. Así que si tú cantas, espero que te esfuerces para que cantes mejor. Si tú haces lo que sea para Dios, espero te esfuerces y te comprometas para que eso que hagas pueda causar un impacto. Sin disciplina es imposible, no va a ocurrir. Entonces el llamado de Dios para nuestras vidas es entender eso, que lo que se opone a que seamos disciplinados somos nosotros mismos a veces. Es nuestra falta de carácter y nuestro poco compromiso con lo que tenemos que hacer. Es porque otras cosas son mucho más importantes que lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de nosotros. ¿Tú no ves que nuestro esfuerzo muchas veces, nuestro compromiso está ligado a algo referente a la emoción, a lo que creemos nosotros, pero no a algo que Dios ha dicho? Entonces, ¿qué es lo que a ti te apasiona, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? ¿Qué es lo que más te apasiona? Yo he puesto un ejemplo de gente que, hablando del fútbol, porque me encanta poner ejemplos de fútbol, y que van al estadio, ¿verdad? A ver al Yuyuyu. Y hace un gol Junior, pana, ¡golazo! Y hacen así, se abrazan con el man que está al lado, que no conocen. Y es una pasión, no digo que esté mal, ¿verdad? Pero si vienes a un lugar como esto, a adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores, y estás... Levanta tus manos, baja tus manos. Levanta tus manos, baja tus manos. Una agachadita, un saltico. Y no se te ve esa misma pasión que un estadio de fútbol. Bueno, tienes que cuestionarte realmente si Dios te apasiona. Y tienes que preguntarte si realmente Dios es lo más importante. Porque lo que no puede pasar es que algo te apasione al punto de extralimitarte muchas veces, y que cuando estés en lugares como estos, donde el escenario es perfecto para que puedas adorar, estás como reprimidito ahí, como todo ahí, como... Pero claro, el alma de la fiesta ya, cuando estás por allá con tus amigos, ahí sí eres el alma de la fiesta. Pero en lugares como estos no, muy seguramente porque no sientes algo que arde dentro de ti, que se llama el Espíritu Santo y que clama que tú puedas adorarle. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, revisando nuestras motivaciones, nos damos cuenta que nos apasiona y que no. Porque corriendo esta carrera cristiana, si no somos disciplinados, vamos a ser inestables. Y yo hablaba, creo que fue el jueves, un poco sobre la inestabilidad. Y lo comparaba con la tibieza que habla Apocalipsis, ¿verdad? La Biblia dice, mira, yo te prefiero frío o caliente. Eso es lo que yo prefiero. Es Dios hablando a su iglesia. Dice, yo te prefiero frío o caliente. Pero esa tibieza
lo que provoca en mí, dice el Señor, es que yo te vomite. Para los que vienen en ayuno, sé que es un poco difícil que puedan escuchar vómito porque se lo imaginan, ¿verdad? Bueno, pero es Dios vomitando. Es Dios vomitando a la gente tibia. Esa es la realidad. Dios vomita a la gente tibia. Tibios. La gente tibia es aquella que hoy está y mañana no. Es aquella que hoy quiere y mañana no. Es aquella que hoy sirve y mañana decide, no, yo no puedo porque es que tengo tantos problemas, pastor. Yo le había dicho que sí iba a servir, pero la verdad, pastor, no. Esa es la gente tibia. La gente tibia es aquella que parece que está comprometida, empieza con todo, fuerza, ánimo y avanza y listo, vamos para esa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y de pronto al mes, ¡puf!, desapareció. No sé qué pasó. Alguien funge de mago y hace ¡puf!, como la varita y desapareció. No lo vemos más. No se fue la pasión, se fueron las ganas. Eso es una persona tibia. Entonces la palabra nos está enseñando que o eres de un lado o eres del otro. En Dios no hay tintes medios. O te afianzas o te enfrías. Y es esa gente que carnavalea un año sí y otro no. ¿Verdad? No mire a nadie. Tranquilo, no pasa nada. Es ese que se emborracha y después dice, no, ya no más, ya no más, ofendí a Dios, ya está bueno, o sea, ya no más, ya no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Entonces se coloca una carga encima, ¿verdad? Ahora no solamente voy a ir los domingos a la iglesia, voy los jueves, claro, sí. Voy los jueves, voy los domingos y los jueves, porque cree que ponerse cargas hace que no vayan a fallar. Y falla nuevamente, no, ya no solamente voy a ir los domingos y los jueves, este tema de la borrachera me tiene, mejor dicho, domingo, jueves, sábados de ayuno, eso sí, ahí sí, ahí sí. Cuando vienes a veces te acaban los servicios de la iglesia. Porque es un tema de carácter. Es un tema de oración donde tú dices, Señor, mira, no puedo con esto. Tú puedes reconocer, Señor, mira, no puedo con el trago. Veo una cerveza y pareciera que viera Los Ángeles, Señor. Tienes que ser honesto con Dios. Y si está vestido de novia, peor. La veo y es algo, me da tembledera, me pongo así, Señor, la verdad, esa es la verdad, Padre, esa es la verdad. ¿Verdad? No estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que si eso te domina, entonces sí es malo. Si no lo puedes controlar, entonces sí es malo. Si te excedes, pues dices, bueno, voy a tomarme una. Y esa una se convierte en 10, no puedes tomar, no puedes hacerlo, porque eso te domina. Eso te está dominando. Pastor, dígame en la Biblia dónde dice que no puedo tomar. No dice. De hecho, Jesús lo hacía. Y la Biblia lo dice. El tema es cuando te domina. Ese es el tema. ¿Verdad? ¿La televisión es mala? No. El tema es lo que ves. Ese es el tema. Y de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la disciplina, hay cosas que definitivamente tú tienes que erradicar de tu vida porque no generan un avance, generan un retroceso. ¿Qué es? Tú sabrás. Pero si eso que estás haciendo te aleja de Dios, no es de Dios. Y no estoy hablando necesariamente de pecado. No, pastor, yo no miento, yo no robo, yo no mato a nadie, yo no hago nada malo, pastor. Yo solamente me siento frente a un televisor a verme una serie explícita que muestra mujeres desnudas con hombres haciendo ahí un poco de cosas. Y bueno, eso es lo único, pero lo demás yo estoy todo bien. ¿A qué te lleva eso? ¿A qué te lleva? ¿Puedes dejar de verlo al menos? Responde esa pregunta. ¿Puedes dejar de verlo? Si no puedes dejar de verlo, entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Yo no te estoy diciendo, mira, es malo, es bueno. No voy a entrar en eso. Lo que te puedo decir es, ¿puedes dominarlo? ¿Puedes dominar eso? ¿Puedes dominar tu lengua, por ejemplo? Cuando Dios te dice, silencio, ¿te puedes callar? O tú, si te tapan por aquí, yo voy a decir una cosa, pero mejor no, sale por los oídos. Sale por los oídos. Ustedes sí son mal pensados, hola. Está el Señor diciendo silencio, prudencia, pero no, tú cuando tienes la oportunidad, sales con tus cosas.
delante de un grupo de personas, ¿verdad? Y todo el mundo se queda, ¿este man qué? ¿Y qué cristiano? Y Dios te dice, silencio, prudencia, y no puedes. Si eso te domina, entonces está mal. Está mal. Muy probablemente lo que estás hablando es inadecuado y ofende a Dios y posiblemente ofenda a otras personas. Entonces, este tema de la disciplina tiene que ver con formar carácter y Dios quiere formar nuestro carácter para hacernos sólidos, para que realmente podamos crecer, porque no va a haber crecimiento si antes no entendemos, en primer lugar, ya con esto quiero terminar, que debemos abstenernos a todo lo que no contribuya con nuestro crecimiento a nivel cristiano. Debemos abstenernos. Y mira que te estoy diciendo que no necesariamente te estoy hablando de pecado. Hay amistades que tienes que dejar. Hay personas que te influencian negativamente que tienes que dejar. ¿Cómo se llamarán esas personas? ¿Quiénes serán? Si serán familiares tuyos, no lo sé. Y cuando hablo de dejar, hablo de que no haya esa costumbre que muchas veces nosotros provocamos como seres humanos de estar pegado con esa persona. No, es que yo sin él no puedo vivir. No, ¿y quién es? No, es mi mejor amigo. ¿Desde cuándo lo conoces? Desde hace 25 años. Se graduó conmigo desde la primaria, bachillerato, universidad y hasta trabajamos juntos. Es mi mejor amigo. ¿Y quién es el mejor amigo? Borrachón, parrandero, mujeriego y bebedor. Pero ese es tu mejor amigo, ¿verdad? No, y con mi mejor amigo nos vemos todos los sábados, claro. Entonces, te ves con tu mejor amigo y si no eres influyente, serás influenciado. Lo más probable es que termines haciendo lo mismo que él hace. Entonces, no importa el tiempo, no importa lo que tú creas. Si Dios te está diciendo, no te beneficia, tienes que apartarte. Cuando yo hablo de dejar esas amistades que nos influencian negativamente, no es que les dejes de hablar. Es que te apartes un poco, te puedas llenar del Espíritu Santo para que entonces cuando lo trates tú puedas influenciarlo a él. Eso es lo que tiene que pasar realmente. Nosotros somos de influencia. No somos influenciados, principalmente en lo negativo. No somos influenciados, somos de influencia. Ahora te hablé de un amigo, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pueden ser tus hermanos. A mí me tocó alejarme un tiempo de mi papá. Literal, me tocó alejarme de un tiempo de mi papá. Mi papá era una persona en su momento muy tóxica, muy demandante, una persona que declaraba muchas palabras negativas y que esas palabras como hijos van a producir un efecto en nosotros. Entonces me tocó apartarme por un tiempo prudencial hasta yo poder afirmarme en Cristo para que cuando yo llegara, yo pudiera tener la autoridad y la capacidad de poder decirle, papá, por favor no, te pido el favor que no. Ahora mi papá, tú hablas con él y tú puedes acercarte a él y es mi hijo, ¿cómo estás? Muy respetuoso en ese sentido. Tengo mucho tiempo que no escucho una palabra negativa de parte de él de no vas a poder, no vas a avanzar. Eso tú, Ronald, y tal, porque era hasta despectivo en la forma en la cual se expresaba hacia mí. Tengo muchísimo rato que no lo oigo hablar así de mí. Pero ¿qué pasa? En el proceso tuve que apartarme en cierto momento. ¿Por qué? Porque eso iba a impedir mi crecimiento a nivel espiritual. Y pasó con mis amigos de la infancia también, que me tocó alejarme. Tienes que dejar cosas. Eso habla la palabra cuando dice absténganse. Tengo que dejar cosas que impiden mi crecimiento a nivel espiritual. Y dejar cuesta. Y no solamente cuesta, sino que duele. Dejar duele. Pero es necesario. Diré que te es necesario. La carrera que tú corres es para llegar a la meta. Dice la palabra de que recibimos un premio incorruptible. Eso habla de un premio. Y el premio es al finalizar la carrera. El mejor premio que podemos tener nosotros es que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios pueda decir, buen siervo fiel eres. Buen siervo fiel has sido. Entra al gozo de tu Señor. Para mí ese es el mejor logro que podemos tener. Y son aquellas personas que se afirman, que se afianzan cada día en Dios, que ganan almas para Cristo, pero sobre todo que son luz en medio de la oscuridad. Tienen tanto propósito que son luz en medio de la oscuridad. Donde van,
influenciando. Donde van, predican la palabra. Y no solamente hablo de poder decir algo en particular a alguien, no, la misma vida, tu misma vida debe predicar la palabra de Dios. Todo lo que haces debe predicar la palabra de Dios. Eres íntegro porque sabes que Dios te ve, no porque te ven los demás. Por eso eres íntegro. Y cuando las personas palpan esa integridad, no tienen ni siquiera que decir, yo soy honrado. No, no, no. Tú atraes personas, porque la gente íntegra atrae personas. Atrae, y la gente quiere estar contigo, y la gente quiere estar en tu casa, y la gente, ay, ven, te necesito acá, ¿por qué no vienes? Yo sé que muchos de ustedes tienen ese llamado, porque yo sé que es así. Se tienen que ir desprendiéndose de esas cositas que parecen que son inofensivas, que no te hacen que realmente tú seas una persona íntegra. Mentira es mentira, no existen las mentiras piadosas, ni pequeñitas, ni así chiquiticas. Ay, es que una mentira chiquitica, no existe eso, es mentira. Ya no más. Arranca eso de tu vocabulario, de tu mente y de tu corazón y pide al Espíritu Santo eso. Porque mientes con una facilidad espasmosa y tú te crees tus mentiras también. Eso no es ser íntegro. Tienes que siempre decir la verdad. Hombre, no puedo. Punto. Ya. Cuando regreso usted me dice a mí, pastor, venga que yo necesito que usted venga tal día, tal hora y tal para que almorcemos juntos y tal, ¿verdad? Yo te digo, listo. Te digo que sí, pero no voy. ¿Qué piensas de mí? Barro. Soy un mentiroso. Soy un mentiroso. Eso es barro. Me está llamando, ¿verdad? La misma cita, el mismo escenario, ¿verdad? Pastor, te estoy esperando. Ya voy en camino y todavía no he salido de la casa. Barro. Barro. ¿Cierto? El mismo ejemplo, me invitaste a almorzar, ¿verdad? Me dijiste 1:00 p.m, pastor, 1:30 y nada que llego. Barro. Barro porque el man me está esperando. El man me está esperando. Entonces, todos esos son rasgos que muestran realmente si somos disciplinados. Yo vi una conferencia de Yokoi Kenji, que el man hablaba sobre la disciplina, ¿verdad? Y él decía que los japoneses son muy estrictos con ese tema, ¿verdad? Y que ellos no aguantan a un colombiano de amigo. No lo aguantan, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ya voy en camino, o ya estoy cerca, o en un segundo estoy ahí. Y él dice que el japonés dice, ¿dónde? ¿Un segundo? ¿Dónde? Un segundo, ya debe estar aquí, porque ellos son muy pragmáticos en su forma de pensar, ¿ya ves? Y ellos, ¿es o es? Así de simple. ¿Ya ves? Nosotros nos hace falta mucho de esa cultura japonesa para implementarlo en nuestra vida, ¿verdad? Ser puntuales. Si decimos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hacemos. Si nos comprometemos con algo, eso es lo que hacemos. Porque eso muestra realmente si nuestro carácter está siendo formado por el Señor. Porque el Señor nunca llega tarde. Nunca. El Señor es cumplido, el Señor es puntual, el Señor es fiel. Todas esas características que Él tiene, nosotros tenemos que tenerlas. Y muchas veces, escucha bien, Dios no hace lo que tiene que hacer en nosotros porque no tenemos carácter. Esa es la realidad. Y Dios no nos va a dar mucho más si antes no entendemos que Él debe formarnos para capacitarnos. La formación que Dios requiere en cada uno de nosotros es para ensanchar nuestra capacidad. Y como siempre he dicho, colocando un ejemplo financiero, si no sabes administrar 2 millones de pesos, Dios no te va a dar un salario de 5, ni un lugar donde puedas ganar 5. Para aquellos que están orando, Señor, yo necesito más recursos, aleluya. Y es cuando más adoran, ¿no? Aleluya, gloria, más recursos, Señor. Y Dios te dice, bueno, ¿qué estás haciendo con el $1.000.000 que te estoy entregando? ¿Qué estás haciendo con ese $1.000.000? ¿Eres disciplinado con la administración de tus finanzas? ¿Sabes administrar tus finanzas? Bueno, Dios, si tú me das 1.000.000, 100 para esto, 100 para esto, 100 para esto, 100 para esto, te presupuestas bien, te organizas bien, esto es ahorro, esto es intocable, esto es para Dios, lo manejas así, eres disciplinado, no pidas por más, no pidas por más. Dios es un Dios coherente. Dios es un Dios coherente. Y Dios no le va a dar más a alguien que no sepa administrar lo que hoy tiene. Por eso debemos valorar lo que tenemos hoy.
Yo te puse el ejemplo de 1.000.000, pero tú puedes ganar menos, 500, 400, no importa cuánto ganes, no importa cuál sea tu empleo. Si no sabes ser fiel en lo poco hoy, Dios no te va a poner en lo mucho. Dios no te va a poner en lo mucho. Yo le decía a mi esposa, porque tuvimos una reunión contable, le decía, bueno, amor, bueno, aquí hay que administrar bien los recursos de la iglesia. Nosotros estamos proyectados a una iglesia grande porque Dios lo ha prometido de esa manera, pero si con lo pequeño no estamos bien organizados, es imposible que venga lo grande. Así que vamos a organizarnos. ¿Cómo es la cosa? Fecha tal, mes tal, gastos tan, bien organizado, presupuesto, cuánto nos queda, esto es retiro, este no sé qué, esto no sé cuándo, esto es para este arreglo, esto es para esto. Ok, bien organizado todo. Y Dios dice, ok, bien, chévere, bacano. Administran bien, ok. Vamos a darles más. Vamos a darles más. Con Dios funciona así. Si yo no pastoreo las 150 o 200 personas que tenemos hoy, ¿cómo Dios me va a dar 1.000? O 2.000 o 3.000, no va a pasar. Entonces, si yo como pastor, yo cojo, mando René, usted no sirve para nada, tal, no sé qué, fuera de la iglesia, ¿Dios me va a dar más? No. Que administrar, en todo el sentido amplio de la palabra, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que uno hacer con excelencia todo lo que Dios ha colocado en su mano. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, para aquellos que añoran más, es necesario entender que la meta es poder hacerlo con excelencia. En tercer lugar, dominar el pecado que surge de nuestra naturaleza. Porque seamos realistas. En nosotros siempre va a haber algo que no está bien. Esa es la realidad. Siempre. El apóstol Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Bueno, es el apóstol, le escribió unas epístolas ahí que tú y yo no escribimos. Entonces, si lo dijo él, yo creo que tiene el bagaje, ¿no? Para poder decirlo. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú eres perfecto? ¿Qué te hace pensar que no te equivocas? ¿Qué te hace pensar que no eres vulnerable? Cuando nos conocemos y conocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, somos humildes. Y cuando somos humildes podemos decir, necesito el Espíritu Santo para que se fortalezca en mi vida, para que así mi espíritu pueda gobernar la carne. Porque si eso no pasa, no vas a poder crecer y no vas a poder avanzar. Si eso no ocurre, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hoy te lleva a que tú erres al blanco? ¿Qué es lo que hoy te lleva a que eso pase? Tienes que erradicarlo de tu vida. Y tienes que decir, lo espiritual tiene que ser mayor. Tienes que tener tiempos de oración. Tienes que tener tiempos de estudio de la palabra. Tienes que tener tiempos de intimidad con Dios, Mateo 6:6. Tienes que conectarte con el Espíritu Santo para que seas fortalecido a nivel espiritual y tus debilidades mengüen. Entonces tengas la suficiente fortaleza para poder decir no al pecado, aunque tengas ganas, porque el pecado no es feo. La consecuencia es la que es fea, pero el pecado no es feo. Porque si el pecado fuera feo, ¿cómo vamos a ser atraídos? El pecado, en esencia, lo que ves, es supremamente delicioso. Ay, pastor, es verdad. Si no, no sintieras tentación. Pero tú tienes que estar lo suficientemente fuerte a nivel espiritual para decirle, no me conviene. No me conviene. Y cuando tenemos esa capacidad, crecemos. Vamos a crecer. Dile que a tu lado, ¿vas a crecer? Y por último, ser congruente entre lo que creemos y lo que vivimos. Si tú dices, soy cristiano, soy hijo de Dios, compórtate como tal. Compórtate como tal. Habla como tal. Exprésate como tal. O sea, haz todo lo que dices que eres. Los primeros cristianos fueron conocidos como cristianos porque se comportaban como Jesús se comportó. Hacían lo que Jesús hizo. Entonces se daban cuenta, este man anduvo con Cristo. ¿Pero por qué? Porque lo decían. No, los tipos olían a Cristo. Olían. Tenían un perfume, una fragancia que se llama Cristo. Y era la que se echaban todas las mañanas.
que esa es tu oración, la intimidad que tienes con el Espíritu Santo. Entonces, si tú no hueles a Cristo, aunque digas que eres de Cristo, lo más probable es que no lo seas. Porque tienes que ser coherente con lo que dices que eres. Si dices que eres de Cristo, entonces, y pastor, venga, yo estoy empezando, ¿cómo es Cristo? Bueno, claro, Cristo, estudia la palabra. En la palabra encontramos cómo es Cristo. Y si estudias la palabra vas a saber cómo tienes que ser. Pero yo estoy seguro que no es por ausencia de conocimiento. Porque sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado cómo es Cristo y cómo fue Cristo. El problema es falta de carácter al momento de afrontar la decisión que ya hemos tomado cuando dijimos, Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Entonces, de aquí para adelante, porque esto más que un regaño es una exhortación para que puedas avanzar. Es, el llamado de Dios a mi vida para que yo pueda crecer, es que tengo que ser como Él. Mi oración es, Señor, cada día que sea más como tú. Esa es mi oración. Señor, que cada día yo me parezca más a ti. Dime cómo lo tengo que hacer. Dime de qué forma lo tengo que hacer. Y cuando hacemos esa oración, eso habla de un corazón dispuesto, humillado, contrito, que quiere agradar a Dios con toda su fuerza. Empiezas a dejar lo que tienes que dejar, empiezas a implementar lo que tienes que implementar en tu vida y empiezas a ver los cambios también. Comienzas a crecer. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Colócate sobre tus pies.